Soy Lauren Vital. Acompañé al joven príncipe Carlos de 17 años en su primer viaje a Castilla en 1517. Os voy a narrar cómo fue este viaje que cambiaría el mundo en los años venideros. Todo comenzó en la ciudad de Gante, donde sus padres, la infanta Juana, hija de los reyes católicos, y Felipe, hijo de Maximiliano de Austria, se trasladaron para que naciera su heredero. En 1499 llegaron al Prinsenhof Felipe el Hermoso y Juana de Castilla. Entonces venían para pasar el invierno y habían elegido el Prinsenhof porque allí se había casado la madre de Felipe, María de Borgoña, con Maximiliano de Austria. Entonces lo habían elegido como lugar del nacimiento de su hijo. En la noche de San Mateo, en 1500, el 24 de febrero, pues nació ahí Carlos V y Gante pensaba que iba a obtener muchos beneficios, pero se equivocaba. Los festejos en la ciudad se prolongaron durante 2 semanas, hasta el bautizo del pequeño en la Catedral de San Bavón, bajo una de las obras cumbres de la pintura flamenca, la Adoración del Cordero Místico, de los hermanos Van Eyck. Cuando Carlos no alcanza los 2 años de edad, sus padres viajan a España, y desde entonces la localidad de Marinas se convierte en una pequeña corte donde vive su infancia y juventud. Lógicamente siempre hay que pensar que la vida de príncipes en el siglo XVI no es como la vida de una familia normal de hoy en día. Entonces, calor humana, que la familia que va al campamento, que el padre le lleva al cole, esta imagen yo creo que nunca ha existido y entonces no se puede utilizar. Pierde su padre cuando tiene 6 años, su madre ya en aquel entonces se comunica poco con los hijos, eso sabemos con certeza, y luego, después de 1506, es que se van los padres y no vuelven. Uno se muere y el otro se queda en España. Y entonces se queda con la tía y con sus hermanas. A partir de 1500 va a ser el heredero de muchos imperios, muchos estados, muchos reinos. Y eso hace que, lógicamente, que tiene una posición desde muy joven extraña, porque de él depende tanto. Aquí en Marinas tenía una corte muy especial, muy bonita, muy grande, con más de 150 servidores únicamente para la corte. Había 2 orquestas, tenía a su disposición una biblioteca de 800 manuscritos, entre 800 y 900. Había pintores, escultores. Sí, es muy, muy importante la juventud de Carlos aquí, porque es aquí que aprende la vida, es aquí que aprende también llevarse con gente internacional.
cuando Carlos tiene 16-17 años, a través de Jan Soads, Erasmo se convierte en consejero directo de Carlos V. Erasmo de Rotterdam es la inteligencia, es la razón. Es el humanismo cristiano más depurado y más elevado. Yo creo que atrae al emperador y a su corte porque representa la posible reforma del cristianismo en una idea de Europa unida. Miguel de Cervantes tiene una beta erasmista muy importante, es decir, el erasmismo como actitud religiosa, como actitud intelectiva y como ejemplo de vida, de estudio y de moral, sigue siendo una idea que va a permanecer y pervivir durante muchísimo tiempo. El Guillermo de Courrey-Chevre creo que se impone como un tipo de padre, porque padre no tiene, el abuelo está lejos, Margarita de Austria tampoco puede servir en esta función, entonces Guillermo de Courrey tiene la posibilidad de tener un vínculo muy fuerte con Carlos. En 1516, cuando fallece su abuelo Fernando el Católico, los españoles estaban deseosos de ver a su nuevo rey y comenzaron a enviar cartas y embajadores pidiendo que viajara a España. Le envían una flota a Países Bajos de más de 30 barcos, pero Carlos y su corte se retrasaron en llegar a Zelanda y después fue imposible hacerse a la mar antes de que llegara el invierno. Es un príncipe de 17 que se pone en un barco. ¿Qué iba a pasar si se muere el príncipe en el viaje? Era bastante tímido y, digamos, introvertido. No sabemos si es debido al prognathismo craneal que tenía, la mandíbula inferior era más larga que la superior, por lo tanto no articulaba bien, no ponía los dientes uno encima del otro, y no sabemos si es debido a eso que tiene cierta timidez. Carlos primero, lo mismo que sus hermanas, eran muy aficionadas a la caza. Carlos, sobre todo, a la caza de jabalí. Entonces iba por muchas partes de Flandes, donde había muchos terrenos de caza, y uno de sus preferidos era Oenendale. Cuando ya parecía que el viaje quedaba anulado ese año, cambió el viento y los pilotos, viendo que el aire estaba claro y la noche llena de estrellas, aconsejaron partir. El 7 de septiembre, lunes, todos los navíos parten de Arnemuiden para estar en buena hora en Flesinga, donde saldrían a alta mar. Cuando salen los barcos desde Países Bajos, forman en formación en V, y en la punta va la nave del almirante, inmediatamente después va la nave de Carlos V, el Engelen. Y la decoración, por ejemplo, de las velas es pues sumamente asombrosa para la época, porque va pintada en las dos caras de cada vela, lleva la imagen de Jesucristo, la Virgen rodeada por 7 planetas, lleva a Santiago Matamoros, patrón de Castilla, o de España, perdón, lleva a San Nicolás, y lleva la nueva divisa que crean para él en Países Bajos, que es la divisa de las columnas de Hércules, con su lema, Plus Ultra. Cuando salen de Países Bajos, hay un primer momento en que encallan, sobre todo el Engelen se queda encallado en unos bajos, se llaman los ramequines, 6 horas hasta que sube la marea otra vez y le consigue sacar el barco que lleva las caballerizas del rey. En ese barco se prende por la brea, se quema y se hunde. Tras un viaje terrible, en el que nos vimos obligados a soportar grandes acometidas y encuentros de aguas, calmas chichas y vientos contrarios en los que el barco crujía en cada choque y donde se llegó a plantear regresar a Flandes, la flota avista tierra el 18 de septiembre. Tomamos tierra en un país desconocido y en un lugar donde nadie aguardaba la llegada de nuestro Señor.
miles de personas llegan a una parte de la costa asturiana sin nada y hay historias que no tienen nada que comer, que no hay comida para tanta gente. Entonces, el primer problema que se encuentra es encontrar comida para tanta gente y después el viaje también. Es que no es una zona donde hay ciudades donde se ha acostumbrado a grupos de miles de personas que están ahí presentes. Pero caballos, todos los 100 soldados, ¿qué vas a hacer con ello? Después de desembarcar en Tazones, el rey y su séquito se desplazaron en una gran barca revestida de tapices, cojines y banderas blasonadas por un río de agua dulce a fuerza de remos, a Villaviciosa, donde el rey pasaría la primera noche en España. En esta tierra llena de altas montañas y valles, el rey duerme en las localidades de Colunga, Ribadesella, Llanes y Colombres. En España, en aquella época, el gran hombre que tenía el poder, la gobernación en nombre del rey, era Cisneros. Desde este punto de vista, Cisneros lo tenía muy claro. Y el reino no es del rey, es de la comunidad. Esta es la tradición romana, la res pública. Y llega Carlos V con una tradición completamente distinta, la tradición dinástica, según la cual el reino, el poder, es un patrimonio familiar de la dinastía, de la familia, con el que él puede hacer lo que le da la gana. Tras 10 días de viaje, el séquito entra en Cantabria por San Vicente de la Barquera. El rey se aloja en el convento de San Luis de los Franciscanos. Aquí Carlos se enferma, por lo que retrasa la partida unos días para ver si mejoraba, pero cuanto más tiempo transcurría, peor se encontraba. Tras probar todo tipo de sortilegios y no mejorar, los médicos aconsejan que sería bueno cambiar de sitio y de aire, puesto que aquel aire marino le era contrario. Y así continúan por las localidades de Treceño, Cabuérniga y Los Tojos. En el valle de Cabuérniga sufre una plaga de piojos y tras un penoso viaje entre brumas, nieblas, tormentas, viento y lluvia, llega a Reynosa para reponerse. Pues los cortesanos se mueren en el camino. Muchos, se dice, del calor, de enfermedades, del vino demasiado fuerte de la región y la combinación de estos factores. Entonces, es un calvario en la llegada de la corte. No tenemos que pensar en fiestas. El 22 de octubre, Carlos entra en Castilla y León por Palencia a través de Néstar, hasta detenerse en Aguilar de Campoo. Allí le espera el obispo de Burgos. En plena Plaza Mayor, en la casa del marqués de Aguilar, permanece alojado 5 días, en los cuales visita el convento de Santa María la Real. Dejando atrás la alta montaña, la comitiva atraviesa Palencia, deteniéndose en Herrera de Pisuerga, Avia de Torres, Revenga de Campos y Becerril de Campos, donde le aguardan el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, y el obispo de Palencia, Juan de Velasco.
En Castilla, en aquel momento, muchos estaban convencidos de que Carlos no vendría nunca, que sería rey nominal, pero que no pondría los pies en Castilla. Entonces contaban con que el verdadero jefe de Estado sería su hermano, Fernando, que había nacido en Alcalá de Henares y había sido educado por su abuelo, Fernando el Católico, y pensaba en esto. Y no fue así. Carlos vino. Su última parada en Palencia tiene lugar en Ampudia, donde pernocta en el castillo del conde de Salvatierra. Lo importante es que el emperador, cuando se aloja en Ampudia, es huésped del conde de Salvatierra. Ese huésped del conde de Salvatierra, porque el conde de Salvatierra se hará comunero. El conde de Salvatierra finalmente se enfrenta al emperador. En la provincia de Valladolid entramos el 3 de noviembre. En Villanubla le aguarda el conde de Benavente con 300 hombres a caballo, y si no se acerca antes a Valladolid es por la premura en visitar a su madre Juana en Tordesillas. Es una de las primeras cosas que hace, lógicamente, ir a visitar a su madre. También quizá por motivos políticos, porque lógicamente ella es la heredera verdadera. Y probablemente sí, también sí, eso sí me puedes imaginar, alguien que desde los 6 años no ha visto a su madre está lejos, sabe que existe, que vive, que tienes una figura mítica, que tengo madre pero está lejos, que creo que también puede ser dentro de su persona un tema muy interesante, muy importante de querer a verla. Y aún soy, por su designio, la reina de Castilla. Arrodillaos ante vuestra reina. Es mi conformidad, pues yo soy la única que tiene tal potestad, que gobernéis en mi nombre estos reinos que sin duda también os pertenecen. Nunca olvidéis quién sois y qué es lo que se espera de vos. Con la conformidad de la reina Juana, el camino para el futuro emperador se allana por completo. Llegan en esos días noticias de la reciente muerte en la villa burgalesa de Roa del cardenal Cisneros. Después de celebrar funerales en memoria de su padre Felipe, llamado el Hermoso, se dirige al encuentro con su hermano Fernando en Mojados. Fernando es otro problema, porque si lógicamente en las crónicas, directamente cuando se ven, se abrazan y se quieren mucho y se lloran y se son, ay, cómo se quieren. Y lo primero que hace es meterle un barco hacia el norte. Entonces ahí creo que la política es más importante, porque es competencia sobre los derechos políticos que Carlos tiene en España. Y entonces él, pero sobre todo también Chebre, creo, le quieren quitar el medio. Y al nivel personal, lógicamente, ahí está el problema, que no se conocían. Y con el mal español de Carlos, Fernando francés, lo dudo. Entonces también están ahí, se parece físicamente, eso es lo bueno, se reconocen como hermanos porque tienen un físico parecido. Entonces pone, ay, sí, eres mi hermano, ya lo veo. Pero por lo demás, no se conocían y no se podían casi entender. Buenos días, hermano. Hermano. Nunca pude usar esa palabra. Espero tenerla ya siempre en mis labios y demostraros así el afecto y lealtad que a vos me une. Aceptad el toisón de oro como muestra de los dones que deseo recibáis durante mi reinado.
Somos una familia. Así han de verlo todos. El 18 de noviembre hace su entrada en Valladolid. Había más de 6.000 hombres a caballo, muchos grandes dignatarios y nobles ataviados con grandes cadenas y valiosos vestidos. Alojado en lo que después fue el Palacio Real, frente a la iglesia de San Pablo, las casas de don Bernardino Pimentel, el monarca visita esos días otros lugares como el Colegio de San Gregorio, la Plaza del Mercado, donde asiste a diversos torneos y justas. Durante una semana, la aristocracia de Castilla va llegando oficialmente a Valladolid para rendir pleitesía al rey. El 7 de febrero de 1518, a las 9 de la mañana, Carlos sale de su palacio en dirección a la iglesia de San Pablo para ser proclamado rey. Nos, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro Rey y Señor, siempre que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Juro. El 22 de marzo de 1518, tras más de 4 meses en Valladolid y después de jurar su respeto a las leyes de Castilla y que aprendería el castellano, el nuevo rey parte de la ciudad rumbo a Aragón. Pernocta en Villaváñez y en el monasterio de Santa María de Valbuena 2 noches. Su entrada en la provincia de Burgos se produce a través de San Martín de Rubiales. Después de pasar una noche en Ventosilla, Carlos entra en Aranda de Duero el 30 de marzo y allí permanece los siguientes 21 días. No vi lugar donde cumpliesen mejor ni donde las gentes del rey fuesen mejor tratadas, ni más amistosamente que allí. El Jueves Santo, el rey parte de Aranda con poca compañía, buscando la soledad, vacando al servicio de Dios y para examinar mejor su conciencia, hacia el monasterio franciscano llamado de Olivares, situado a 2 leguas de Aranda, hoy conocido como Convento de la Aguilera. Él piensa que la única manera de tener un imperio con gente de tantos países diferentes es tener una religión común. Entra en Soria por la villa de Langa de Duero, donde pernocta el 20 de abril. Sin descanso los días siguientes prosigue su marcha, deteniéndose sucesivamente en el burgo de Osma, Tajueco y Almazán, hasta abandonar la provincia por Monteagudo de las Vicarías, encaminándose a Zaragoza, donde juró su cargo como rey de Aragón a finales de julio. Que para muchos pueblos de Castilla hubo crecimiento demográfico y económico, y las iglesias están ahí para mostrarlo. Y yo creo que ha sido una época dorada para Castilla que después, hasta ahora, no ha vuelto. Fue una desgracia
para Castilla tener como rey a un señor que tenía otras obligaciones. Que los flamencos, que los holandeses que en el 16-17 van a viajar por el mundo, van a aprender que hay otro mundo, Asia, América, en este viaje. Y van a encontrarse con musulmanes o moriscos si se han convertido al cristianismo, y con judíos o conversos si se han convertido al cristianismo. Y esos son mundos que no conocían para nada. España no era solo la España cristiana, era mucho más. Era una puerta a muchos mundos diversos. Si se hubiera muerto en el viaje, cambia la historia. Podemos reescribir la historia de Europa.